Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que vamos a dar comienzo en esta sala a quemarropa en la Semana Negra de Gijón. En principio, como siempre, agradeceros vuestra presencia, a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa y un placer compartir esta tarde de verano aquí en Gijón con todos vosotros y vosotras. Especialmente quiero darle las gracias a la dirección de la Semana Negra de Gijón por abrir esta ventana dentro de este marco incomparable a todos los temas que tienen que ver con las personas con discapacidad y especialmente con las personas con discapacidad visual, entre las que me encuentro. A pesar de lo que pueda parecer, yo ya no tengo visión a causa de una retinosis pigmentaria y bueno, pues vamos a intentar que durante esta hora que tenemos vamos a poner encima de la mesa diferentes cuestiones que son interesantes. Sobre todo vamos a poner un poco encima de la mesa las conclusiones del foro social de la discapacidad visual que tuvo lugar a finales del año pasado, del año 2023, y que hoy presentamos aquí en la Semana Negra gracias a las personas que me acompañan. Todos sabemos lo que significa ver bien, los que ven bien, claramente, y también pues más o menos sabemos lo que significa no ver, ¿no? Cuando cerramos los ojos o cuando estamos en ausencia de luz, ¿no? Pero entre ver bien y no ver hay muchísimas personas, hay muchas maneras de mirar y sobre todo muchas maneras de enfrentarse a la vida, ¿no? Y en ese campo de lo que se llama la baja visión, pues hay en España más de 1 millón de personas, ¿no? No todo el mundo es ciego total, ni todo el mundo vemos perfectamente, ¿no? Por eso es muy importante que en el Foro Social de la Discapacidad Visual nos encontremos personas y entidades que vemos de maneras muy diferentes y que tenemos muchas ganas de seguir aportando a la sociedad nuestra capacidad a pesar de nuestras dificultades visuales, ¿no? Muchas veces con unos pocos apoyos pues somos capaces de ser partícipes de la realidad que nos toca vivir, de la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? La mesa de hoy la hemos titulado la inclusión, una asignatura pendiente entre interrogantes, ¿no? Porque creemos que las personas con discapacidad visual somos personas que, a pesar de nuestras dificultades, tenemos muchas capacidades y la sociedad tiene que ser capaz de incorporarnos, ¿no? No tiene que dejarnos a un lado por nuestras dificultades visuales. Y por eso es tan importante que existan estructuras como es la del Foro Social de la Discapacidad Visual. A mí en Asturias me toca presidir la Asociación de Retina, que, como decía, aglutina a personas que tenemos dificultades visuales en el rango de lo que es la baja visión y la ceguera, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Desde que una persona como yo tuvo problemas visuales en la adolescencia o primera juventud hasta que llegué a lo que significa la ceguera legal en España, pasaron más de 25 años y durante ese tiempo pues yo necesité apoyos, solicité ayuda y no la encontré, ¿no? Porque bueno, no estaban los parámetros de la ceguera. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que nadie se sienta ni solo ni abandonado por los sistemas públicos, por los sistemas sociales, por tener una discapacidad visual y no llegar a la ceguera. Porque sobre todo lo que tenemos que intentar es conseguir que cuanto más tiempo se tarde en llegar a la ceguera, mucho mejor, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención, con el diagnóstico temprano, con el tratamiento cuando lo hay de una manera rápida y con los seguimientos y la rehabilitación visual que necesitan todas las personas. Si cuando nos rompemos una pierna o un brazo, cuando salimos del hospital,
tenemos a nuestra disposición un terapeuta o un fisioterapeuta, tiene que ocurrir lo mismo cuando tienes un problema visual y sales del oftalmólogo y te dicen tiene usted retinosis pigmentaria o degeneración macular o glaucoma o otro tipo de patologías que sin producir la ceguera inmediata sí produce una grave discapacidad visual. Bueno, simplemente quería hacer unos apuntes de lo que es un poco la discapacidad visual y vamos a dar paso ya a las personas que me acompañan a la mesa. A mi derecha está Ricardo Gayol Manzano, que él... García. Ay, perdón, García. Y que Ricardo Gayol García, que que va a hablar en nombre del Foro Social de la Discapacidad Visual. Él es el gran promotor y gran artífice de que exista esta plataforma a nivel de toda España, a nivel de todo el Estado español, y va a poner encima de la mesa un poco todas las conclusiones del Foro de la Discapacidad Visual. A mi izquierda también se encuentra con nosotros Melania Álvarez. Ella es senadora por Asturias en la Cámara del Senado en Madrid, y ella también luego podrá darnos su perspectiva desde su trayectoria en los servicios públicos. Ella fue consejera de Derechos Sociales y Bienestar en Asturias en 2 legislaturas, si no recuerdo mal. Una. Y bueno, ella también puede aportar su perspectiva. Luego tendremos también oportunidad para abrir un pequeño coloquio. Entonces yo, sin más, le voy a dar la palabra a Ricardo Gayol y nos pone encima de la mesa las conclusiones del segundo foro de la discapacidad visual. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrés. Al iniciar esta intervención en la 37 edición de la Semana Negra de Gijón, pues lo primero que quiero decir es que estamos muy agradecidos, como decía Andrés, a la Semana Negra porque dé espacio, pueda permitir que se presente la realidad de los servicios sociales y la discapacidad, y en concreto esa preocupación que hemos formulado en el tema de hoy, que es la inclusión, asignatura pendiente. Bueno, pues por supuesto es un tema importante para nosotros, por eso quiero agradecer en primer lugar a los componentes de la mesa, a Andrés y a Melania, por su participación, porque creo que tanto desde Acción Visión España y Retina Asturias, que Andrés representa y que además coopera dentro de nuestro Foro Social de la Discapacidad Visual, como Melania, que tras su trabajo importantísimo en el Gobierno del Principado de Asturias, ahora es una parlamentaria, está en el Senado y ahí también en la Comisión de Derechos Sociales, y por lo tanto es una persona para nosotros de referencia en cuanto a ese acompañamiento que desde lo público, tanto desde las administraciones como desde la representación política, necesitamos las personas con discapacidad en general y las personas con discapacidad visual en particular para poder dar un paso cualitativo hacia esa inclusión social. Por eso el año pasado ya presentábamos aquí en la Semana Negra el primer Foro Social de la Discapacidad Visual. Es un movimiento, es un espacio que ha surgido como lugar de encuentro porque, aunque hay entidades, hay asociaciones que trabajan en el sector, hacía falta, entendíamos, una unidad de acción entre todos aquellos que entendemos que hay muchas necesidades sin cubrir. Por eso, 14 entidades y 3 sindicatos pusimos en marcha ese foro social. Hemos tenido ya una primera edición en 2022 y una segunda en 2023. Por tanto, la palabra de gratitud para la Semana Negra, en primer lugar, que ha mantenido su compromiso en un nuevo año. Y repito también para los componentes de la mesa. Y también al Foro Social, porque el Foro Social ha deseado desde el primer año participar en la Semana Negra de Gijón. Y es que nos apuntamos a ese espíritu cultural, reivindicativo, socialmente comprometido que tiene
la idea de la Semana Negra. El otro día se resaltaba el tema en la presentación de esta 37 edición. Y nosotros aquí, en primer lugar, venimos a presentar este folleto, igual es muy limitado llamarle folleto, este libro, donde se contienen los documentos del segundo Foro Social de la Discapacidad Visual que se celebró en el Congreso de los Diputados en Madrid el 17 de noviembre de 2023. Y yo voy a relataros mínimamente el contenido de este libro, aunque no voy a citar todo lo que trae, obviamente, primero porque no tengo tiempo, pero segundo porque quiero que os lo leáis. Por lo tanto, están aquí unos cuantos ejemplares, espero que suficientes para la gente que los quiera aquí, pero si alguien no lo pudiera conseguir, con todo gusto le mandaríamos al menos el PDF para que pudiera seguirlo. Y bueno, en este sentido os lo reiteraré al final, pero está a vuestra disposición este libro. Su contenido, bueno, pues recoge unas palabras de apertura del segundo Foro Social que se celebró, como digo, en el Congreso de los Diputados, y recoge las dos ponencias. La ponencia marco, que sobre los servicios sociales, mejor, sobre los modelos de servicios sociales, pronunció el experto Luis José Nogués Sanz, que es profesor honorífico de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Esta es la ponencia marco que figura aquí, la primera ponencia. Y la segunda, que la titulamos así sencillamente Lectura sobre Servicios Sociales, la presentó Fernando Fantova. Fernando Fantova es un experto, consultor en el País Vasco y que fue viceconsejero de Servicios Sociales del Gobierno vasco. Él también es una persona muy referente en lo que es la atención a personas con discapacidad, y así también en su disertación recogió este aspecto que para nosotros es crucial. Siguen después unas conclusiones más resumidas sobre el tema de modelo y modelos de servicios sociales. Es un resumen muy didáctico que ayuda a contemplar con precisión esta cuestión. Lo hizo una experta llamada Lola Linares, que ya había intervenido en el primer foro como ponente introductorio también. Bien, después de estas dos ponencias y de las conclusiones, que me parece que es la parte magra desde el punto de vista doctrinal que contiene este libro, tenemos después algo muy importante para nosotros, y es los informes de los 5 grupos de trabajo que creó el Foro Social después de su primera edición. Esos grupos, sucintamente los voy a citar, son el primero, el de accesibilidad universal y nuevas tecnologías. Es un contenido muy rico en aspectos y muy incisivo en la forma. Espero que os parezca interesante. Sabed que la accesibilidad universal, la accesibilidad en general, es un tema fundamental para las personas con discapacidad y, obviamente, para las personas con discapacidad visual. Y además es para nosotros una reivindicación permanente, porque solo podemos avanzar decididamente a la inclusión si los temas de accesibilidad se van resolviendo de una manera adecuada. Sabemos que es un proceso, sabemos que no es cosa de un día, pero también sabemos que tenemos que avanzar todos los días en ese tema. Por eso este primer documento, este primer informe de accesibilidad universal y nuevas tecnologías es extraordinariamente interesante. El segundo grupo de trabajo se refiere a la baja visión y a otras discapacidades añadidas a la visual. Otra materia clave para el Foro Social de la Discapacidad Visual. Lo citaba antes Andrés. Este foro ha surgido sobre todo por una razón social fundamentalísima. En España hay, según el INE, aproximadamente 1.153.000 personas con discapacidad visual.
Hay una entidad emblemática que trata estas cuestiones, que es la ONCE, que solo tiene 72.000 afiliados. Entre 72.000 y el 1.153.000 es realmente una franja de población importantísima con una bajísima atención. Tiene atenciones puntuales, pero no tiene una atención sistemática que permita cubrir sus necesidades básicas. Y esto creo que es un elemento que nos tiene que hacer reaccionar de una forma activa totalmente. Y por eso el documento que presenta este grupo de trabajo es un documento muy propositivo y creo que en ese sentido es también de un interés extraordinario su lectura. Tiene una pequeña carencia, no pequeña, digo significativamente pequeña, que es el que no figuran en este primer informe las situaciones de otras discapacidades añadidas a la visual. Por ejemplo, la sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad verdaderamente grave. Hemos tenido ahora, el día 17 de junio, un acto en el Congreso de los Diputados donde ha participado también el foro para celebrar el Día Internacional de la Sordoceguera. Pero la sordoceguera tiene que ser atendida nítidamente. No basta con que haya una entidad como la ONCE que la atiende parcialmente, no basta que haya entidades especializadas como puede ser nuestra Federación Española de Sordoceguera, que está integrada en el foro, pero es necesario un apoyo público absolutamente definido en un tema como la sordoceguera. Por eso digo que este informe tendrá que ampliarse para recoger esas discapacidades añadidas a la visual, a la baja visión, como también las de carácter intelectual. Por lo tanto, es un primer informe que en el terreno de la baja visión da una perspectiva interesante, pero tendrá que dar mayores pasos adelante. El grupo tercero es el de inclusión educativa y acceso a la cultura. La situación que hay en la inclusión educativa es muy deficitaria para el alumnado con discapacidad visual. Los padres están verdaderamente preocupados y movilizados con este problema. Es verdad que, dada la diferencia de modelos de inclusión educativa, de modelos de sistema educativo entre las distintas comunidades autónomas, que hay 17 modelos, pues obviamente no todas las situaciones son iguales. Nuestra perspectiva es estatal, hay sitios donde las cosas funcionan mejor, afortunadamente, pero otros sitios diríamos que lamentablemente una mayoría, el apoyo que tienen el alumnado con discapacidad visual en inclusión educativa es deficitario. Por otra parte, también apreciamos, ya que aquí se habla también del acceso a la cultura, una baja calidad creciente en la producción en sistema Braille. Parece mentira que algo tan específico como es el sistema de electroescritura originario para las personas ciegas, importante, aunque hoy con las nuevas tecnologías se puede también acceder de otras formas a la cultura, pero indudablemente el sistema Braille es irrenunciable en muchísimos niveles y por tanto hay que defenderlo de una manera clara y contundente. Tiene una bajísima calidad. Hemos presentado quejas ante la ONCE por esta situación, esperamos que sirvan de algo. Y aquí también figura eso en el informe. El cuarto grupo de trabajo, y voy terminando, es el de inclusión laboral, empleo y acción sindical. Aquí tenemos unos datos muy completos sobre la situación del empleo de personas con discapacidad visual. Se hace una crítica clara a las políticas de empleo, tanto de las entidades especializadas como de las propias administraciones públicas. Y también decir que por esas situaciones la acción sindical está siendo muy limitada, hasta el punto que desde el Foro Social de la Discapacidad Visual, con este informe en la mano, hemos pedido una entrevista al director general de Trabajo, don Ricardo Morón, que ya nos la ha prometido, que espero que se pueda producir en el mes de septiembre para ir avanzando
en estos contenidos, en estos temas que son cruciales, que no tienen soluciones milagrosas de un día para otro, pero que son motivo de preocupación y de acción día a día. El quinto grupo de trabajo es el de asociacionismo y colectivos sociales. Ahí la participación social de las personas con discapacidad es fundamental y nosotros apostamos por el asociacionismo en general, integrado en el asociacionismo que existe en la sociedad, pero también creando asociaciones específicas cuando excepcionalmente es necesario. Y por eso defendemos que haya actuaciones en el campo de la mujer, defensa de la igualdad, en la lucha contra la violencia de género. Por otro lado, también en el tema de mayores, antes decir que de cara a la violencia de género acabamos de elaborar una carta a los Ministerios de Igualdad y Justicia para que se atienda con mayor especificidad la situación de mujeres que sufren violencia de género con discapacidad visual o con baja visión y por lo tanto ese es un tema que queremos que sea preocupación específica de las administraciones y también de la Administración de Justicia de una manera muy clara. En el caso de los mayores estamos trabajando en una plataforma reivindicativa que obviamente conecta con la que se está haciendo a nivel de todo el sector de mayores, pero que tenemos algunas especificidades muy concretas que vamos a incluir en esa plataforma. En el tema de jóvenes estamos buscando la relación, el contacto con el asociacionismo juvenil en concreto y también la colaboración con el Consejo de la Juventud de España y con sus entidades territoriales. Analizamos de manera singular la situación de los estudiantes ciegos que tienen unas necesidades muy específicas y que son cumplidas, como ya decía, en la inclusión educativa, pero ahora estamos ya hablando de los jóvenes, de la inclusión en la educación universitaria, también son importantes. Se acaba de crear un grupo de trabajo más, pero que no tiene informe aquí, no figura en este libro, que es sobre derechos sociales. Y es un grupo muy interesante. Ha empezado a trabajar, pero todavía no hay informe porque ha empezado en el mes de abril. Por lo tanto, vamos a dejarle un añito de funcionamiento para que ya en el tercer foro pueda presentar su informe. Están trabajando en dos temas muy interesantes, que son la atención temprana y la atención a la dependencia. Bueno, en concreto, el tema de la atención temprana es extraordinariamente fundamental, sobre todo para las niñas y niños con discapacidad. Y, por otro lado, el tema de la atención a la dependencia, aunque va a haber un cambio en la ley, pero ya con la ley actual hay muchísima tela que cortar y tenemos que trabajar en ese tema en concreto desde la discapacidad visual. Aclarar una cosa, que los informes que van aquí en este libro son previos a la modificación del artículo 49 de la Constitución española que se produjo en el mes de enero. Por ello, no hay referencias a este cambio en el libro. Ahora bien, la cuestión de la inclusión social era ya un objeto principal de nuestras preocupaciones, como se ve en todos los informes. Y en eso existe una coincidencia con lo que es la reforma constitucional del artículo 49. Porque el artículo 49 habla de conseguir la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Son dos elementos básicos de toda política pública que atienda a personas con discapacidad, que ejerza la atención social sobre este colectivo. En realidad son dos caras de la misma moneda, porque la inclusión social es, lógicamente, el resultado de un proceso y el primer estadio es la autonomía personal. Sería imposible una inclusión social sin esa autonomía personal en la
capacidad que tenga cada persona para hacerlo, pero también una autonomía personal sin lograr la inclusión social sería una inclusión fallida. Y por lo tanto, creemos que tiene que trabajarse en ese doble campo. Naturalmente, la inclusión es una asignatura pendiente, como decimos en este título, puesto que aunque la sociedad ha crecido en conciencia social y las administraciones han mejorado su apoyo a las personas con discapacidad, todavía falta mucho para lograr esa inclusión social de forma suficiente. En este sentido, el papel de los servicios sociales es decisivo para dar una respuesta sistemática y efectiva a las necesidades sociales básicas de las personas con discapacidad. Lo primero es garantizar un sistema público de servicios sociales solvente y estable en su desempeño. Por tanto, ese cuarto pilar del estado de bienestar, que son los servicios sociales, debe consolidar su implantación y desenvolvimiento en general, porque los servicios sociales generales, por ejemplo, son el soporte básico para la sostenibilidad del sistema. Pero también es precisa la especialización, pues la atención primaria necesita poder derivar a niveles específicos aquellos casos que lo requieran según su plan individualizado de atención propio. Voy terminando. La evolución de los servicios sociales ha sido incierta. Conviven, como señalan las ponencias muy bien, diferentes modelos dentro de nuestro estado de bienestar. La socialdemocracia fue la que implantó el sistema público de servicios sociales en los años 80, pero no se aplicaron los recursos para una consolidación real. A falta de una ley estatal de servicios sociales, que yo desde mi perspectiva como abogado considero inviable desde el punto de vista constitucional, pero hay opiniones diferentes, pero el plan concertado que se articuló en los años 80 abrió un marco para su implantación a nivel general, para arrancar esa implantación. Euskadi y Navarra, al gestionar a través de un sistema fiscal propio, pudieron avanzar, pudieron alcanzar mejores resultados en menor tiempo debido a ese sistema fiscal. Pero la garantía de ingresos mínimos se ha ido iniciando a nivel autonómico poco tiempo después en los demás territorios. Y en concreto, en Asturias, en 2005, aparece la ley del salario social básico, que es un paso importante, pero lógicamente es necesario consolidar esto. Y es la ley de dependencia que aparece en 2006, en 14 de diciembre de 2006, la que abre el melón de la intervención estatal. Luego, la pandemia obliga a otras medidas y aparece en 2020 el ingreso mínimo vital, también a través de un sistema estatal, a través de la seguridad social, siguiendo a la zaga a esa ley de dependencia. Bien, yo propongo, para terminar, una sola cuestión. Para que el sistema público de servicios sociales, base de apoyo para avanzar en la inclusión social, sea una realidad, propongo que haya un pacto estatal de derechos y servicios sociales como solución política, porque solo entendiendo los servicios sociales como cuestión de Estado podemos tener una verdadera solidez de ese sistema que nos da la capacidad para avanzar en la inclusión social. Muchas gracias y después esperamos, después de la intervención de Melania, vuestras preguntas.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, como veis, el informe es muy completo. Revisa todas las diferentes situaciones de la vida de una persona y de una persona con discapacidad visual, y que por mucho que yo quiera ser autónomo, a pesar de mis capacidades, cuando hay una dificultad tan importante como es la falta de visión, necesitaré de apoyos para poder participar de la sociedad que nos toca vivir. Y por eso es tan importante que haya servicios públicos, servicios sociales públicos de calidad, que sean capaces de dar respuesta a esas necesidades. Como os decía al principio, tengo a mi izquierda a Melania Álvarez. Ella es senadora autonómica en la Cámara del Senado en España, y nos va a dirigir, nos va a proponer sus perspectivas. Bien, gracias Andrés, gracias Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, que en una tarde como esta, de las pocas que tuvimos de verano, que nos acompañéis hasta ahora, no deja de ser de agradecer. Gracias también a la Semana Negra, porque bueno, con Ricardo, que parecía que no nos conocíamos, pero nos conocíamos algo más de lo que pensábamos, ya habíamos coincidido hace algunos años. Y quiero agradecer también a la Semana Negra que, bueno, que nos deje este espacio, ¿no? Este espacio a quemarropa para abordar la reflexión en el ámbito de la política social, un ámbito tan imprescindible, sobre todo en los momentos que nos toca vivir. Y yendo al título de la mesa, si nos la planteamos como interrogante, hablamos de la inclusión, asignatura pendiente, pues yo creo que efectivamente queda mucho por hacer. Sería autoengañarnos el plantear que, independientemente de los avances, que la valoración pudiese ser mucho más positiva. Y aun quedando mucho por hacer, han sido considerables los avances en los últimos años, eso es también innegable. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con la mejora en la accesibilidad universal, la importancia también en la garantía de acceso a los servicios sociales, las estrategias de cuidados de larga duración, que tanto por parte del Gobierno de España, en este caso, como por parte del Gobierno de Asturias, están en marcha. Hablamos también de esa coordinación sociosanitaria, importante también a la hora de hablar, ¿no?, de la atención a las personas con discapacidad, y de hablar en el ámbito de las políticas sociales, una coordinación que, bueno, en este caso en Asturias, pues nos permitió afrontar la gestión de la pandemia, pues bueno, en unas condiciones que no tuvieron seguramente otras comunidades autónomas. Y hablamos también de la necesidad, ¿no?, de esos cambios y de esa adaptación normativa, que quizá yo ahí sí que creo que lenta, y ahora que vivo desde la parte parlamentaria, a veces el ritmo, la vida, tal y como vivimos las personas, pues en la actualización normativa va un poco renqueante, y eso lo hay que reconocer, pero ese cambio normativo en ese artículo 49, yo creo que, bueno, el llamar las cosas por su nombre después de unos cuantos años era ya imprescindible. Y todo esto, y en la parte de enfoque, ¿no?, y cómo se viene abordando, tanto por el Gobierno de España en este caso, y sobre todo en los últimos años, ¿no?, por parte del Gobierno de coalición progresista, como por los gobiernos en Asturias. Y tenemos aquí a Lina, que nos dejó ahí mucho trabajo hecho en la consejería. Hablamos de ese enfoque comunitario, de la atención centrada en las personas y de la perspectiva desde los derechos. Y yo creo que pues personas, ¿no?, y aquí tengo también a Rosa, que fue la primera persona a la que yo escuché hablar de los servicios sociales y trabajar en el día a día de los servicios sociales, pues bueno, eran conceptos o cuestiones sobre las que se reflexionaba mucho, que llevábamos muchos años reflexionando, y bueno, en estos últimos años yo creo que se ha consolidado como perspectivas sobre las que trabajar, que se han ido incorporando a la tarea diaria en el ámbito de los servicios sociales. Ese enfoque comunitario tan imprescindible frente al individualismo que nos atenaza por todas partes, esa atención centrada en la persona, esa necesidad de flexibilizar precisamente la respuesta, la que necesita cada persona cuando la necesita. Y yo creo que eso, bueno, es una de las cuestiones que, si hablamos en el caso concreto de la discapacidad visual, incluso, bueno, y esa franja, ¿no?, de personas que cuentan con baja visión, pues es importante el adecuar la respuesta que desde el ámbito de las políticas sociales se da a cada una de las personas. Y por otra parte, la perspectiva de los derechos. Gestionamos derechos, no gestionamos ni beneficencia ni asistencialismo. Yo creo que eso está ya también más que superado.
Por lo tanto, hablamos de esa garantía también de acceso al ámbito de las políticas sociales. Y en un sistema, el sistema asturiano de servicios sociales en este caso, por aterrizar en el caso concreto de Asturias, que está pues, bueno, que en una situación de transformación, que lleva años transformándose y que lo hace pues, de la mano de ese trabajo previo, ¿no? De quienes nos precedieron en la consejería y que seguirá pues, de la mano de las personas que la lideran ahora. Hablamos del foro social de la discapacidad visual. Yo creo que es importante el que se trabaje, ¿no? Y que contemos con este tipo de documentos, de reflexiones, de estos espacios de reflexión, que al fin y al cabo son inspiradores para la acción de gobierno. Cualquier gobierno, o sea, gobierno por ciencia infusa o por lo mucho que pueda creer que sabe o que tiene las cosas claras, es importante, son importantes esos procesos de escucha y ese compartir trabajo en foros como este de la discapacidad visual, bueno, que desarrollasteis en este caso en el Congreso, y con participación además pues, de personas con un reconocido prestigio en el ámbito de las políticas sociales y que aportan sin duda claridad a la hora de plantearnos cuestiones que tienen que ver con la gestión y al fin y al cabo con la atención, ¿no? Con la atención directa a las personas. Y hablamos de estos espacios de creación o de co-creación, diría yo, y siguiendo ese convencimiento a la hora de hacer política, seguimos un poco esa estela, ¿no? Pensando en la colaboración con las entidades, con los diferentes foros de reflexión, y así se está ahora mismo diseñando esa agenda asturiana para la atención integral de las personas con discapacidad. Un trabajo que está en marcha, en el que participáis, Andrés está ahí participando también activamente, y que comparte y asume los aprendizajes, ¿no? que venimos desarrollando en cuestiones que se pusieron en marcha, como pueden ser las oficinas de vida autónoma y participativa, al hilo, ¿no? de esa regulación que abordamos de la figura del asistente personal, tan importante para las personas con discapacidad, o la Oficina Virtual de Accesibilidad Universal del Principado de Asturias, la OVAU, que seguramente también pues, gran parte de vosotros conoceréis, porque bueno, tuvo cierto impacto y, sobre todo, nace con vocación, ¿no? de consolidarse y de avanzar. Un trabajo en el que se pretende precisamente la implicación del resto de áreas del Gobierno, porque hablamos de accesibilidad y desde la parte social está como muy asumido, de inclusión está perfectamente asumido, pero tenemos que hablar también de infraestructuras, tenemos que hablar de acceso a la propia tramitación de la Administración, a cualquier trámite, y del resto, ¿no? de áreas que componen el Gobierno y que tienen que facilitar la vida, igual que lo intentamos hacer nosotros al conjunto de la ciudadanía. Y afrontamos también en ese diseño de la estrategia, y hablando de personas con discapacidad, pues los nuevos retos. Hablamos del envejecimiento, como las personas con discapacidad, pues bueno, de esas cuestiones, ¿no? como las que planteaba Ricardo, esa preocupación, ¿no? de que van pasando los años y qué va a pasar con nosotros. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con la empleabilidad. Yo creo que hay que superar también algunos... pues bueno, siempre estamos o pensamos, ¿no? que las capacidades son diversas, pero más o menos encasilladas. Y yo creo que hay un campo importante para dar un salto cualitativo a la hora de gestionar la empleabilidad de las personas con discapacidad, y por supuesto hablamos de autonomía personal. Yo creo que ahí lo comentábamos, ¿no? antes de iniciar la mesa, la importancia, ¿no? pues de que esa figura del asistente personal pues acabe de regularse y que pueda dar una respuesta u otro tipo de prestaciones es también importante. Por lo tanto, como veis, inspirados, ¿no? por ese trabajo conjunto con entidades y de haber participado en foros como puede ser este social de la discapacidad visual, pues bueno, van inspirándose las políticas que van desarrollando los gobiernos con esa única intención de mejorar la vida de la gente. Y como conclusión, yo, porque sí que queremos dejar tiempo al debate, haría una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Había motivos para el optimismo? Yo creo que sí. Y hay motivos suficientes porque hay compromiso por parte, en este caso, de los gobiernos, en este momento, tanto el de España como el de Asturias. Hay recursos, y eso también lo hay que señalar, ¿no? Que España, en el acceso al mecanismo de recuperación y resiliencia, a esos fondos europeos, haya sido de los pocos países, por no decir el único, que tenga un componente que va a financiar pues, equipamientos e iniciativas vinculadas a las políticas sociales. Yo creo que es importante y que marca la diferencia y ese compromiso precisamente en este caso del Gobierno de España. Y hablamos también pues eso, de mejoras, ¿no? que tienen que venir a
a incorporarse también a la gestión. Y hablaba Ricardo de ese plan concertado. Pues en este caso, pues bueno, este plan que ahora va a ser plurianual, que facilita también la labor a los ayuntamientos, es importante. Y ya partimos, ya que en aquel 2005, de la Ley de Salario Social Básico, contamos con el ingreso mínimo vital, y en Asturias ya también con la Ley de Garantía de Prestaciones y Derechos Vitales. Por lo tanto, yo creo que son cuestiones que están ya sobre la mesa, que tienden a consolidar esa transformación del sistema asturiano de servicios sociales y, sobre todo, pues a garantizar que las políticas sociales están realmente al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, motivos para el optimismo, sin perder de vista que todavía nos queda mucho por hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Melania. Como siempre, un placer escucharte y gracias por tu aportación. Tenemos un poquito de margen para poder hacer un diálogo, un coloquio con las personas que están aquí presentes. Como no tenemos micro en la sala, sí os pido que la persona que quiera intervenir haga una pregunta cortita para que en la grabación se pueda repetir la pregunta y quede constancia en la grabación. Y yo le voy a pedir a Melania que me eche un cable, porque como yo no veo, no sé si hay alguien que quiere intervenir. Ya sabéis que cuando no se ve, pues necesitamos apoyos. Entonces, si hay alguien que quiere intervenir, venga, animaros, ¿eh? No todos los días de verano tenemos la oportunidad de hablar con una senadora y con un par de ciegos como Ricardo y yo, que somos una buena pandilla. Seguro que hay alguno más en la sala. Venga, animaros. ¿No surge? Bueno, no sé si Ricardo, a partir de lo que ha dicho Melania, no sé si tienes algún tipo de aportación tú también que hacer. Desde luego, lo que sí quería yo comentar es que en el Foro Social de la Discapacidad Visual, fundamentalmente participamos personas con diferentes con diferentes capacidades visuales. O sea, que unos vemos más, otros vemos menos, pero somos personas con discapacidad visual, ¿no? Y aportamos nuestra perspectiva, ¿no? Y desde luego lo que sí le pedimos es que todos, la discapacidad visual tiene que ser atendida por los sistemas públicos, ¿no? Por el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, del sistema de derechos sociales, ¿no? Y que no nos tienen que dejar al margen, ¿no? Que no tiene que sentirse nadie abandonado cuando solicita ayuda y del otro lado no la encuentra. Y claro, la cuestión en la administración es que muchas veces pues la administración es lenta, es poco eficaz muchas veces, pues por todo el tema del salario mínimo vital, todas las dificultades que hemos tenido en todo lo que es la tramitación, el tema de la accesibilidad. Si una persona con baja visión o ciega hubiera tenido que tramitar el salario mínimo vital por sí misma, no lo hubiera podido porque la plataforma no era accesible. Antes nombraba Melania la oficina virtual de la accesibilidad en Asturias, la EBAU, ¿no? Pues ahí hay que trabajar muchísimo, porque de nada sirve que propongamos estructuras, plataformas, leyes que luego no somos capaces de poder hacer llegar a todo el mundo, ¿no? No sé si quieres intervenir tú, Ricardo, en cualquier momento me dices. Sí, me gustaría decir, en primer lugar, respecto a lo que ha señalado Melania, que bueno, es un gusto tener a un político de su nivel, una política de su nivel en este debate. Me parece que además es fundamental tener parlamentarios, representantes políticos que crean en los servicios sociales, que realmente estén vocacionados para darle esa solidez que el cuarto pilar del estado de bienestar tiene que tener. No puede ser que los servicios sociales, siendo un servicio envolvente de toda la atención social, de todas las políticas sociales, sea la hermana pobre de los servicios sociales, del estado de bienestar. No puede ser, y eso tiene que resolverse por vía política. Soy optimista yo también, pero creo que hay que poner el acento a los políticos más directamente responsables a que realmente esto sea una realidad, que crean en ello y que sean lo suficientemente coherentes para ser eficaces en su desarrollo. Así que comparto el optimismo de
de Melania, pero hago ese llamamiento a una hiperresponsabilidad en un tema que ya hace muchos años tenía que estar en otro nivel de atención. Y luego, en cuanto a la discapacidad visual en general, sí decir una cosa que me he omitido porque no está en el informe, pero ha ocurrido durante este año, y es que algunas personas, desde la asociación Puedo, a la que yo pertenezco, que forma parte del foro, al igual que las que pertenece Andrés, quiero decir, somos distintas entidades, desde la asociación Puedo hemos insistido a la dirección de la ONCE en que se amplíe el campo para la afiliación de personas a la ONCE. Es decir, que en vez de ser un 0,1 el máximo visual admitido en el ojo de mayor visión para poder ser incluido como afiliado, que sea el 0,2. ¿Y por qué decimos eso? Porque el 0,2 no supondría ningún cambio estructural, ya que los estatutos de la ONCE autorizan a que se pueda aplicar el 0,2 si el Consejo General de la ONCE lo estima conveniente. Nosotros así se lo hemos planteado, pero la dirección de la ONCE nos ha dicho que hoy por hoy no tienen intención de ampliar a ese 0,2. Eso sería un paso fundamental. ¿Por qué? Pues porque entre el 0 y el 0,30 está la parte más severa de la discapacidad visual y que, por lo tanto, esa franja de baja visión necesita no solo unas ayudas ópticas puntuales, como puede ser la gente que tenga un resto visual más amplio, sino que necesitan un apoyo sistemático completo que vaya desde lo que es el diagnóstico, lo que es el diseño de la propuesta de atención, el adiestramiento en el uso de determinadas ayudas ópticas, lo que llamamos la rehabilitación visual. Esto, si no lo presta la ONCE, que se lo presta a sus afiliados, en principio, mejor o peor, pero yo creo que bastante bien, se lo presta a sus afiliados, pues debiera ampliarlo a esta capa de la población. Y a aquella capa a la que no pueda llegar la ONCE, debe haber un convenio con las administraciones públicas suficientemente claro para que esas personas, sobre todo las que están en el marco del 0,30, esas personas sean atendidas de forma sistemática por servicios especializados. Y yo reclamo que esto sea así porque me duele mucho que compañeros con un poco más de visión que la nuestra, que es fácil, con un poco más de visión de la nuestra no tengan la atención que requiere el tener esa problemática. Por lo tanto, dejo sobre el tapete ese tema y espero que se pueda retomar adecuadamente. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. No sé si Melania quieres comentar algo. No, nada, yo agradeceros la invitación y ahí te tomo el guante, Ricardo. Ya sabes que otra cosa no, pero compromiso yo creo que está claro y hay, no siempre al ritmo que nos gustaría, eso sí que es verdad, que somos los que tenemos un poco de reprisa y así a veces nos consume un poco, pero vamos haciendo lo que se puede, con lo cual tomo nota, oído cocina. Y sabes que otra cosa no, pero esa vocación y esa pasión ya por los servicios sociales, yo creo que quienes pasamos por ahí, que vaya la llevamos con nosotros allá donde vayamos. Por lo tanto, no tengas ninguna duda que en lo que pueda, ahí ya sabéis que podéis contar conmigo y seguiremos en la batalla, que nadie dijo que fuese fácil, pero hay que seguir dándola. Muy bien. Bueno, última oportunidad para que si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. A la 1, a la 2, a las 3, ¿nada? A ver, Ernesto, anímate. ¿No?
No le oigo bien. Ya. 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 Vale. Casi no te oigo, pero... Te oímos un poco mal, Ernesto. Es una pena. Bueno. No, espera, que no me resisto a contestar, porque es una cuestión que preocupa y que, bueno, que lleva preocupando durante mucho tiempo ya. Y sí que, por tranquilizar, que no es una cuestión que esté en el olvido, que no se haya abordado. Sí que en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, bueno, pues son cuestiones que se plantean y sobre las que se está trabajando para precisamente evitar, ¿no?, que se den ese tipo de circunstancias cuando uno se mueve de comunidad autónoma. Con lo cual, hay senda de camino abierta para ir resolviendo esa situación. Vale, pues muchas gracias, Ernesto. Andrés, a mí me gustaría una palabra, quedan unos minutillos. Bueno, he provocado a Ernesto para que salga porque Ernesto es un licenciado en económicas, ciego por Deusto, además, que eso es mucho rango, pero además es escritor. Y entonces seguramente ya lleva 5 libros publicados, a ver si el próximo lo presentas en la Semana Negra, que estaría muy bien. A ver si es verdad. Bueno, yo solo quería decir una cosa más como añadido, es que considero que Asturias es un ejemplo saludable en cuanto a los servicios sociales. No digo que sea la calidad máxima, ni que estén todos los temas resueltos, pero digo que sí, que con bastante discreción, más que la que los resultados que tiene le avalan, pues ha hecho un papel importante y ha hecho un avance importante siendo la comunidad autónoma del volumen que es. Y por lo tanto, decir que los servicios sociales en Asturias tienen futuro gracias a la gente que ha creído en ellos durante estos años, entre ellos Melania. Muchas gracias. Venga. Pues sí, nada. Pues bueno, muchas gracias a Ricardo. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? No sé si os... Quedan 5 minutos, nos dicen, pero bueno, yo creo que le damos para que se puedan ir colocando las personas de la siguiente mesa. Yo simplemente quiero decir, sobre todo a los poderes públicos, ¿no?, a nuestros decisores políticos, ¿no?, que crean en la gente con discapacidad, especialmente con discapacidad visual, que la Administración tiene el mandato de apoyarnos, que ya la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, lo promulgó hace muchos años. Tenemos una Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tienen que creer en nosotros y no abandonarnos, ¿no? Y eso requiere que trabajemos todos juntos y ahí vamos a tener también la colaboración de las personas con discapacidad visual y las entidades que lo representamos. Esto es un trabajo colaborativo en el que tenemos que poner cada uno nuestra parte y sobre todo tenemos que creer en las personas, en las familias, en la gente que tiene dificultades pero que sigue queriendo dar lo mejor de ellas en la vida que nos toca vivir. Simplemente muchas gracias a todos. ¡Viva la Semana Negra! ¡Viva la Semana Negra! Y viva la buena gente. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.